5 de agosto. Nuestra Señora de las Nieves. Del latín neve, suprema blancura. Siglo V. La tradición ha considerado una piadosa leyenda como origen de esta advocación en Roma. Antiguas narraciones dicen que el matrimonio de Juan y su esposa, ambos de edad avanzada, no habían logrado engendrar hijos. Como buenos devotos cristianos, hacían oración para implorar a María Santísima que les enviara un heredero a quien otorgar su fortuna. Una noche de verano se les manifestó en sueños la Madre de Dios, quien les ordenó dedicar parte de su fortuna a obras de caridad y, por otra parte, edificarle un templo en la colina romana de Esquilino, en el sitio que se encontraran cubierto de nieve. A la mañana siguiente, acudieron a dar a conocer su visión al sumo pontífice Liberio. Pese a ser época veraniega, no dudaron en buscar hasta que llegaron juntos a un sitio delimitado por la blancura de la nieve. Juan proporcionó los recursos necesarios y la Santa Sede mandó construir el templo, que en nuestra época se conoce como la Basílica de Santa María la Mayor, primera edificación en ese país dedicada a la Santísima Virgen. En el año 432, Sixto III efectuó su consagración. En el siglo XVII, Pío V difundió a la Iglesia Universal la devoción de Nuestra Señora de las Nieves, y desde 1941 ha sido propagada en América. En su iconografía se representa a María, de pie, con vestido rosa, manto azul. El niño Jesús en sus brazos parece flotar sobre la blancura de la nieve, rodeada por un nimbo de nubes. Meditación. Si Dios te ha dado riquezas, debes hacer buen uso de ellas. Él te permite que emplees una parte para tu sostén, según tu condición, y conforme a las reglas del Evangelio. No la malgastes en locuras. No las emplees en satisfacer tu vanidad, en alimentar tu lujo, en procurarte grandes placeres. Sería oponerse al fin que se propuso Dios al concedértelas. Dios quiere que emplees parte de tus riquezas en el decoro de sus templos y en el alivio de los pobres. ¿Qué mejor uso podrías hacer de ellas, sobre todo si no tienes hijos? Y si los tienes, ¿no es justo acaso que destines parte de tus bienes adquiridos con tanto trabajo en el alivio de tu propia alma, redimiendo tus pecados mediante tus limosnas? Extraña ceguera, dice un dicho. Fatígase la gente por dejar muchos bienes sobre la tierra y no piensa en hacer que sus riquezas den frutos para la eternidad.